Dios me les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque estando en su presencia siempre vamos a tener esa cobertura, siempre vamos a tener esa protección de parte del Señor y porque el Señor es bueno y dice que para siempre es su misericordia. Entonces la misericordia del Señor nos sigue hoy, mañana y todos los días de nuestra vida si nosotros permanecemos en Él, ¿verdad? Esa es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que si nosotros permanecemos en Él va a permanecer en nosotros. De lo contrario, dice que si nosotros no permanecemos en Él, entonces nosotros nos vamos a secar, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, mis hermanos, hoy más que nunca es necesario estar agarrados, estar firmes en el Señor, estar tomados de su presencia, estar tomados de su mano y dispuestos a seguir adelante. El día de hoy yo les voy a invitar que abran sus Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, porque el día de hoy vamos a procurar igual ser breves, como siempre, bueno, creo yo que breves, ¿verdad? Porque la palabra, ustedes saben que por lo general cuando se da en la iglesia dura pues, de 40 minutos a una hora. Aquí estamos procurando que dure de 25 minutos a 35 máximo. Pero bueno, el propósito es el mismo, es que nosotros sigamos alimentándonos de la palabra y que nosotros podamos seguir adelante. Bueno, pues los voy a invitar entonces ahí en 1:8 de Hechos, porque el día de hoy vamos a hablar de por qué es importante estar sellados con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a darle lectura. Yo lo tengo aquí rápidamente en mi Biblia. Hechos 1:8. Y dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, pues este pasaje es el que escogí para iniciar, aunque en realidad, bueno, tengo otros textos en los cuales vamos a adentrarnos un poco. Pero, ¿por qué viene esto, mis hermanos? Miren, en la iglesia, ahora sí que hablo para la iglesia a la que pertenezco, pero también a la vez, pues quizás para otras iglesias o para otros hermanos que también nos visitan en ahora sí que en este canal. Y bueno, posiblemente también tengan la misma inquietud o las mismas inquietudes de las que nosotros tenemos en la iglesia. Y una de ellas, hermanos, pues yo creo que es común ver que todos están afligidos, o la mayoría, algunos están preocupados, algunos están con temor, pero nosotros, pues, aunque sí, posiblemente con algo de reservas y con las precauciones mínimas que debemos de tener también, eh, hay una cosa que nosotros podemos tener y que de hecho tenemos si nosotros estamos en el Señor, si nosotros estamos agarrados de Él. Entonces nosotros sí tenemos una defensa, tenemos, vamos a decirlo así, una vacuna. Y esa vacuna para ese miedo, para ese temor, para esa angustia, para esa preocupación, para saber, ¿verdad?, que Dios te puede guardar, pues se llama Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, acuérdense, mis hermanos, es en tiempos como estos, Él es un consolador. En tiempos como estos, Él es un ayudador. En tiempos como estos, Él es una guía. Y en tiempos como estos, Él es un recordador. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Bueno, pues Él quiere que tú y que yo tengamos presente esto y sepamos que Él nos puede librar. Y si tú quieres tener una seguridad en estos tiempos, pues la única seguridad te la puede dar Cristo. Y esa seguridad te la puede dar si tú estás permaneciendo en Él, como te decía yo al principio. Y por eso aquí el apóstol Pedro dice, bueno, más bien el apóstol Pedro, perdón, nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos después de que ellos le hacían ciertas preguntas, Él les dice, nuestro Señor Jesucristo les dice, bueno, a ustedes no les toca saber los tiempos, no les toca saber los sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero más bien ustedes deben de estar interesados en recibir poder, porque recibirán poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Señor les hace un hincapié a los discípulos. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo ellos podrían ser portadores, podrían ser mensajeros, podrían tener valor, podrían tener confianza. Por eso el Señor les ordenó claramente que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos de ese poder, hasta que fueran llenos de esa gracia. Entonces, también nosotros, mis hermanos, para poder resistir y para poder enfrentar todo esto que tú ves a tu alrededor, que como hemos dicho en otros mensajes, es principio de dolores, de acuerdo también a todo lo que el Señor nos ha venido anunciando en la iglesia. Ustedes saben que el Señor de tiempo en tiempo nos habla a toda la congregación y en muchas ocasiones nos ha prevenido acerca de las cosas que vienen. Algunas cosas han acontecido de inmediato, otras han tardado un poco más, pero siempre la palabra del Señor se cumple. Y entonces nosotros, sabiendo todo lo que el Señor nos ha dicho que viene, bueno, pues debemos de estar más que nunca preparados, revestidos de ese poder del Espíritu Santo, porque así como los discípulos pudieron enfrentar toda adversidad posteriormente, por medio del Espíritu Santo, así tú y yo también podemos enfrentar toda adversidad, toda situación complicada, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y es importante, mi hermano, porque cuando el Señor ha mandado juicios a esta tierra, cuando el Señor ha decidido hacer su voluntad en esta tierra, cuando el Señor ha decidido también de alguna manera reprender a todos aquellos que son desobedientes, a todos aquellos que no se han sometido a su voluntad, pues siempre ha sido importante eh, tener esa marca, tener ese sello del Espíritu Santo. Entonces vamos a verlo así. Vamos a buscar rápidamente en Ezequiel 9:4. Voy a invitar a que rápidamente lo busques ahí en tu Biblia. Y lo vamos a encontrar y lo vamos a leer, ¿verdad? Dice, aquí te voy a leer lo que dice este texto. Dice así la palabra de Dios, que así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Y voy a continuar con el 5. Dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, nos habla en el libro de Ezequiel acerca de cuando el Señor estaba abandonando su gloria, ese templo de ahí de Jerusalén, pero nos dice, bueno, ya sabemos que esto fue por partes, pero no vamos a entrar a estos detalles, sino lo que yo quiero que tú te des cuenta es que cuando el Señor empezó a ejecutar juicios sobre su propio pueblo, porque muchos no creían, acuérdate que el Señor les mandaba profetas y profetas y profetas, pero ellos no creían, ellos siempre decían, no, este habla para lejanos tiempos, este habla para muchos años, pero el Señor le decía a Ezequiel, no, sino que estas cosas van a acontecer, y así terminó sucediendo, pero así como ahorita tú puedes ver que aunque pasen estas situaciones y van a pasar peores, muchos no van a querer regresar, no van a querer reaccionar, sino van a querer seguir viviendo en el estilo de vida que ellos tienen, que cada quien ha escogido, porque el Señor, acuérdate que Él no obliga a nadie, en Él simplemente te da el camino y tú eres el que escoge, tú eres el que elige qué camino agarrar. Pues así aquí en el tiempo de Ezequiel, el pueblo decidió el camino que quería escoger. Solamente unos pocos, solamente un remanente era el que sí estaba pegado, el que sí estaba clamando, el que sí estaba siendo humillado. Y por esto cuando aparecieron estos varones de los que nos habla aquí el libro de Ezequiel, dice que ellos traían en sus manos ese instrumento para destruir, pero que este varón vestido de lino se presentó delante de Jehová. Y Jehová le dio las órdenes, ¿verdad? Y le dijo, ok, ya están listos, pero primero pasa y ponles una señal, ponles un sello a estos que están clamando a mí, ¿verdad? Que estuvieron clamando a mí todo el tiempo. Dice, ponles un sello en sus frentes. Estamos hablando del Espíritu Santo. No te confundas con el sello de la bestia, no te confundas con el sello
pues sí, de los últimos tiempos. Este es un sello especial, es un sello del poder del Espíritu Santo, y dice aquí que les pusiera esa señal en sus frentes. Pero en este caso, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra voluntad, nuestro ser completo pertenece a Dios, y nosotros somos del Señor, y por eso este sello que se le estaba poniendo a estas personas era un símbolo del poder del Espíritu Santo. Y si tú lees detenidamente todo el capítulo, vas a encontrar que solamente esos sellados fueron librados de la muerte. De los demás fueron muertos. Y decía el Señor ahí, ¿verdad? Decía Jehová de los ejércitos: no tengas misericordia ni de niño, ni de doncella, ni de anciano. Al contrario, dice, ¿verdad? Primero empieza por los ancianos. Y entonces, estos destructores, estos que traían sus instrumentos para destruir, pues dice que fueron matando, fueron acabando con todos los que el Señor les ordenó. Pero aquí lo importante es que tú te des cuenta cómo el Señor le puso una marca, le puso una señal, le puso un sello a sus hijos. Esa es la importancia de tener el Espíritu Santo el día de hoy también en tu vida, mi hermano y mi hermana, porque esta puede ser la gran diferencia, y de hecho es la gran diferencia entre que te acontezca o no te acontezca algo. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa señal, el Señor va a guardar tu vida. Porque si tú tienes esa señal, el Señor te va a preservar. Y sí pudiese ser, mi hermano y mi hermana, porque no todas las cosas siempre van a salir como tú quieres o como yo quiero. Sí pudiera ser que en una de esas te toque que el Señor te retire, pero fíjate, oí bien, te toque que el Señor te retire. Y si el Señor te retira, pues sabes que estás con Él, sabes que te vas a ir con Él, y sabes que vas a estar en la presencia de Él, porque vas a tener esa marca, ese sello espiritual del Señor. Más, si no tienes ese sello, pudiera ser que te tocara también ser retirado, pero ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a despertar? ¿A dónde vas a amanecer, mi hermano, mi hermana? Entonces, el Señor quiere por eso que tú te des cuenta de la importancia de tener su Espíritu Santo. Ahora, si el Señor te viene con un propósito, como lo hablamos en la predicación pasada, acerca de que somos linaje escogido, real sacerdocio, bueno, pues encontrarás que si el Señor te deja y te guarda por medio de su Espíritu Santo, por medio de ese sello, por medio de esa señal, pues es porque quiere algo de ti, es porque quiere que tú le sirvas, es porque quiere que tú le busques y que tú estés caminando con ese poder. ¿Pero para qué? Para poder ser testigo del Señor en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por eso es importante tener este sello del Espíritu Santo, mi hermano. Mira cómo el Señor tiene cuidado de ti. Si tú tienes este sello, vamos a hacer una búsqueda ahí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 22, que dice así. Porque aquí nos dice la palabra de Dios así, de esta manera. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que cuando David estaba en la dedicación de que esa arca se había metido en esa tienda, en ese tabernáculo, entonces él empezó a hacer una reseña acerca de esas maravillas del Señor, de esas promesas, de esos pactos hechos a Abraham, hechos a Isaac, hechos a Jacob, hechos a la descendencia del pueblo de Israel. Y entonces les está diciendo que se acuerden cómo los libró, cómo los guardó de esos peligros, de esas acechanzas, cómo el Señor aniquiló a esos reyes, cómo el Señor aniquiló a esos adversarios, esos oponentes. El Señor los cortó, el Señor los hizo a un lado. Mira, ahí dice nada menos rápido en el 21. Dice que cuando andaban, desde el 20 y 21, cuando andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. En este caso, hermano, también tú debes de ver que estas cosas que están sucediendo es por amor a los escogidos. Estas cosas que están aconteciendo es por amor a los hijos de Dios. Estas cosas que están aconteciendo es porque el Señor quiere mostrarle a la humanidad que Él es real. El Señor quiere mostrarle a la humanidad que Él no está muerto, que Él tiene el control de todas las cosas y que Él es el único que decide cuándo se termina o cuándo empieza algo.
El hombre no es quien decide, porque el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, así como Él cuidó de su pueblo, andando de pueblo en pueblo, de nación en nación, de reino en reino, y aniquiló de hecho a todos aquellos que estaban en contra de su pueblo, pues también de la misma manera, mi hermano, todas estas cosas, tú debes de entender que es porque el Señor está empezando a hacer una llamada de atención grande. Y hoy bien está empezando, o sea, tú tienes que estar ahora más que nunca convencido de que el Señor apenas está empezando. Pero entonces ahorita tienes esa gran oportunidad, mi hermano. Si todavía no estás revestido del Espíritu Santo, si todavía no tienes esa señal, pues entonces pídele al Señor que te la dé. Pídele al Señor que venga y que te selle, que unja tu vida, que llene tu vida, que recibas ese poder del Espíritu Santo, que no solamente es para predicar, que no solamente es para recibir consolación, que no solamente es para recibir edificación, también es para que el Señor te pueda librar en medio de cada situación. No importa cuán terrible, no importa cuán grande, no importa cuán grande sea la dificultad, el Espíritu Santo te puede sacar adelante, porque si eres de los suyos, dice aquí, acabamos de leer, ahí en el 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, entonces el Señor te puede guardar, te va a guardar si tú estás en Él, si tú estás sellado por Él. Así como viste ahorita en Ezequiel, que aquellos que tenían ese sello fueron librados, fueron guardados, no les pasó nada. Acuérdate del mismo Jeremías, él todo el tiempo estaba clamando, 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 intercediendo, y al final a él no le pasó porque las aflicciones las tuvo primero, y después las aflicciones fueron para el pueblo, pero él fue librado, fue guardado. Así también tú y yo, mi hermano y mi hermana, también yo creo que todos hemos tenido aflicciones y las seguiremos teniendo si el Señor así lo permite, pero también te está diciendo que por estar guardado, como dice ahí en el libro de Apocalipsis, por estar guardado y estar guardando la palabra de su paciencia, Él también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, mi hermano y mi hermana, por eso es importante estar sellado, tener esa cobertura. Y vamos a buscar otra cita, mi hermano, ahí en Apocalipsis 7:3, para que veas y confirmemos que la palabra en realidad así es, que no es un invento de hombre o de mujer, porque nosotros decimos que creemos en la palabra y en todo el consejo que aquí está, pero entonces la palabra nos tiene que indicar, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Texto sin contexto es un pretexto. Entonces aquí estamos viendo los contextos para ver si es verdad que todo esto se acerca a algo que nos puede librar, que nos puede guardar en el nombre de Cristo. Y vamos a ver ahí en Apocalipsis 7:3, y lo voy a leer rápidamente, que dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Nuevamente, ¿verdad? Ese ángel le vuelve a decir a estos ángeles, estos 4 ángeles que están preparados para la destrucción, que tienen ese control, que se les ha dado ese poder, que se les ha dado esa autoridad. Y les dice, a ver, deténganse un momento. Antes de que empiece esta destrucción, antes de que empiece toda esta devastación, es necesario que nosotros primero vayamos y le pongamos una señal, ¿verdad? Una señal en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nuevamente ves que es en sus frentes, no la señal de la bestia, sino esa es la señal del Espíritu Santo. Es una señal espiritual. Es una señal espiritual. Por eso no tiene ningún número. Date cuenta que la señal de la bestia dice 666. Esa es señal de la bestia. Ese es número de hombre. Por eso dice la palabra de Dios. El que tenga entendimiento, lea, porque esto es número de hombre. Pero eso es la señal de la bestia. Pero esta no. Por eso esta no tiene un número. Si tú te fijas, estas partes, estas porciones de la Biblia que estamos viendo, no tienen un número. ¿Por qué? Porque es la señal del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre los sellados de Dios, que es el Espíritu Santo, y los sellados de la bestia, que es una señal terrenal. Pero nosotros tenemos que ser sellados con una señal espiritual. Por eso es
el Espíritu Santo de Dios el que tiene que sellarte, el que tiene que derramarse sobre ti, sobre de tu vida, para que tengas ahora sí que esa señal de parte de Dios, para que tú puedas ser guardado, para que tú puedas ser librado. Aquí nos dice nuevamente que tenían que ponerle ese sello a los hijos de Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, pues tú tienes que esforzarte por ser sellado, pero por el Espíritu Santo. Ese es el sello que puede hacer la diferencia entre lo que te pueda pasar y lo que no te pueda pasar. Porque el Señor sabe guardar a sus hijos, sabe guardar a sus escogidos. Pero vamos a ver un texto más en Romanos 8.1. Rápido lo vamos a buscar. Es Romanos 8.1. Y dice así. Es 8.1. De ahí nos brincamos al 5. Y después 6 y 9. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puedes saber, mi hermano, que tienes esa señal del Espíritu Santo en tu vida, ese sello? Pues porque no andas conforme a la carne, sino andas conforme al Espíritu. Ese es como te dijera yo, es una prueba en tu vida de que el Espíritu Santo está en tu vida, de que estás sellado por el Espíritu Santo. No solamente es hablar en lengua, no solamente es no sé, hacer grandes señales, grandes prodigios, no, mi hermano. El estar con el Espíritu Santo en tu vida también es una señal de que actúas en el Espíritu, no conforme a la carne. Aquí lo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme a la carne, preocúpate. Si tú andas conforme a la carne, ponte a cuentas con el Señor. Si tú andas conforme a la carne, deja esa actitud y vuélvete al Señor antes de que sea tarde. Quizás todavía el Señor ande mandando a sus ángeles a que sigan poniendo esos sellos, como el día de hoy sabemos que es así, porque el Espíritu Santo todavía no está retirado. Pero no es para todos. No es para todos, solamente es para aquellos que creen en el Señor, pero que no solamente creen, sino que ponen por obra lo que dicen creer. Entonces aquí dice, no hay ninguna condenación para los que son o los que andan conforme al Espíritu Santo. Si tú andas conforme al Espíritu Santo, bueno, ya tienes una pequeña prueba de que tienes ese sello del Señor. Vamos a buscar en el versículo 5 y dice, porque los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas? ¿Estás pensando cómo agradar al Señor? ¿Estás pensando cómo ser cada día más espiritual? ¿O estás pensando cómo ser cada día más carnal? ¿O estás pensando cómo ser cada día más del mundo? Acuérdate lo que les pasa a los que andan conforme al mundo, a los que andan conforme a la carne. En Ezequiel lo estás viendo. Todos los que andaban conforme a la carne, todos los que andaban conforme al mundo, fueron destruidos, fueron muertos, fueron cortados. Pero todos los que andaban conforme al Espíritu, fueron sellados, fueron librados y fueron guardados. Entonces aquí te dice, nuevamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú eres de la carne, mi hermano, pues no puedes agradar al Espíritu, porque choca. La carne no puede competir y no puede compartir con el Espíritu. O carne o Espíritu. Entonces tú tienes que esforzarte por zafarte de la carne y buscar más lo del Espíritu. Por eso dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces ahorita, hermano, estos tiempos son tiempos de reflexión, son tiempos de estar buscando las cosas espirituales, porque finalmente el que ande buscando las cosas espirituales, pues va a ser del Espíritu, y el Espíritu mismo va a dar testimonio a su vida de que es hijo de Dios, y entonces pues también puede tener la confianza de que va a ser librado, de que va a ser guardado, y que en una de esas, si llegase a ser retirado, pues va a tener la confianza de que se va a ir derecho a la presencia del Señor, sin intermediarios
y sin escalas. Entonces yo creo que esto es bueno, porque Dios es bueno, mi hermano y mi hermana. Vamos a ver el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas de la carne, vas a morir. Si tú te ocupas de la carne, vas a morir, porque la carne dice que el que anda conforme a la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que anda conforme al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que tú quieres segar, mi hermano? Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú debes estar tranquilo. Si el Espíritu Santo está en tu vida, dile, Espíritu Santo, manda esa paz a mi vida. Manda esa tranquilidad a mi vida. Manda esa confianza a mi vida. Dame esa confianza, dame esa seguridad, dame esa llenura. Que yo no ande como aquellos que no tienen esperanza, que yo ande con esa esperanza que tengo en ti. Hoy más que nunca es tiempo de demostrar que tienes la confianza en Cristo y que Cristo está en tu vida y que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces también somos herederos. Entonces, mi hermano y mi hermana, aquí nos dice que nosotros debemos ocuparnos del Espíritu. Y el 9, más vosotros, dice, ahora sí hablando de que sí somos espirituales y de que sí tenemos ese sello, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En verdad, mi hermano, dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne. Y eso espero de ti, hermano y de hermana, donde tú me estés escuchando, donde tú me estés viendo, que nosotros realmente no estemos viviendo conforme a la carne. Sí estamos en la carne y muchas veces nuestra carne nos gana, porque la carne es débil. Pero ciertamente si nosotros nos esforzamos por buscar del Espíritu, el Espíritu vivificará en nuestros corazones todas las cosas y nos hará salir y nos hará ser arrancados y nos hará espirituales. Es necesario que te esfuerces, mi hermano. Por eso dice la palabra de Dios que empieces a ver cuáles cosas son las que ya están para morir. Déjalas que ya mueran, hermano y hermana. Y trata de escapar, trata de zafarte en el nombre de Cristo para que puedas empezar a vivir una vida no según la carne, sino una vida según el Espíritu. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí nos hace un recordatorio, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo podemos vencer a la carne? Estando en el Espíritu. Dice entonces, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, mi hermano, necesitas ser de Cristo, necesitas tener el Espíritu Santo de Dios, enviado por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que seas de Él, pero sobre todo también, hermano, aparte de para que seas de Él, para que seas guardado, para que seas librado, para que nada te toque, para que ahorita que está ese ángel de la muerte rondando en todo el mundo, ahorita que están esos destructores, no lleguen a tu vida, no te alcance a ti, no te toque a ti. Eso es lo que el Señor quiere, que a ti no te toque. Imagínate cómo el Señor está clamando, intercediendo día y noche por tu vida y por la mía, porque Él no quiere que te toque. Pero nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de que ya no estamos en la carne, sino que estamos esforzándonos, estamos tratando de estar en el Espíritu y estamos pidiendo y clamando, Señor, dame de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu, así como llenaste a tus discípulos cuando tú partiste y fuiste llevado al cielo y después unos días ellos fueron llenos del Espíritu Santo, así también yo quiero ser lleno del Espíritu, Señor. Ayúdame, séllame, protégeme, cúbreme, ponme esa cobertura para que yo pueda estar seguro y confiado, para que yo pueda saber, Señor, que a mí nada me va a pasar. Por eso, clámale al Señor y dile que te dé de su Espíritu Santo. Por eso la palabra te decía el día de hoy, aunque breve, por eso es la importancia de tener el Espíritu Santo, de estar sellados con el Espíritu Santo. Y aunque estas palabras, estas prédicas pueden ser más extensas, por el día de hoy traté de resumirla un poco a manera que lo puedas entender, pero que pueda ser igual de sustancioso para tu vida, para que puedas tú y yo estar confiados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga en este día y espero que sea de edificación para tu vida. Y bueno, si tú ves esta predicación, pues también dale suscribirte para que así cada prédica que enviemos en el nombre del Señor inmediatamente llegue ahí a tu vida y tú la puedas ver a la hora que esté más cómodo para ti poderla escuchar, meditar y ver. Amén. Que Dios te bendiga.